Filtros percoladores, presentado por David Alfonso Pérez Mora y Marta Liliana Rosas Carreño. El filtro biológico se usa para poner en contacto aguas residuales con biomasa adherida a un medio de soporte fijo, formando así un lecho de oxidación biológica. Como objetivo principal es reducir la carga orgánica que hay en las aguas residuales domésticas o industriales. Anteriormente este proceso no era muy comúnmente usado ya que presentaba varias falencias, entre ellas los taponamientos de la estructura era muy frecuente y el largo periodo que se necesitaba para dejar el agua en reposo en contacto con el medio era demasiado largo. De igual manera la carga hidráulica tan baja que podía usarse. El filtro es usualmente circular, con distribuidor rotatorio superficial del agua. Cada filtro tiene un sistema de drenaje inferior para recoger el agua residual tratada y los sólidos biológicos que se desprenden del medio. El sistema de drenaje es importante como nido de recolección y como estructura porosa a través del cual circula el aire. Una de las características principales del filtro percolador, del cual es la base del sistema, es el medio al cual se adhieren, es decir, la película biológica dentro del filtro, la cual está recubierta por una capa anaerobia y esta a su vez por una capa aerobia. Lo principal es obtener una mayor área con un menor volumen, el cual se obtiene como un principio en donde la materia orgánica proveniente del agua residual es absorbida por los microorganismos en la parte aerobia, la cual es la parte externa de la película biológica, en el cual los microorganismos dentro de la capa anaerobia entran en un proceso de crecimiento endógeno, al no encontrarse con suficiente sustrato proveniente del agua residual para su crecimiento. Partes del filtro percolador. La principal parte del filtro percolador es el medio del filtro, el cual es la base de todo el filtro percolador. Después de esto se encuentran dos brazos del distribuidor, los cuales se encuentran con orificios de salida al borde de cada difusor. Estos se encuentran adheridos a un torniquete, el cual está girando constantemente a una velocidad. La compuerta para el vaciado del brazo se encuentra a un lado del brazo de salida. El agua residual que va adhiriéndose a través del medio del filtro se va depositando por un canal de drenaje y este conlleva siguiente a la válvula de salida, el cual constituye el efluente final del filtro. En el video se puede observar cómo el afluente entra a través de la base del distribuidor, se va distribuyendo a través de los brazos del distribuidor mecánicos, se riega a través del medio de soporte y sale por medio de la válvula de salida en el efluente. El filtro percolador ha sido utilizado para proveer tratamientos biológicos de aguas residuales municipales e industriales durante casi 100 años. El primer filtro percolador fue puesto en operación en 1893 en Inglaterra y en Estados Unidos en 1908. Fue instalada la primera planta de tratamiento de aguas residuales con filtro. En la siguiente imagen vamos a mostrar los contaminantes que se remueven por diferentes tipos de tratamiento de aguas residuales. Vamos a ver por el filtro percolador el porcentaje de remoción de BO se encuentra en un rango de 50 a 95, los sólidos suspendidos de 50 a 90, los virus, las bacterias, los selmitos y los protozoos. Los virus se encuentran de 1 a 2, las bacterias de 0 a 2, los selmitos de 0 a 1 y los protozoos de 1 a 2. Estos son los contaminantes que remueve el filtro percolador. Existen diferentes materiales para los cuales se hace el soporte del medio para el filtro percolador. Entre ellos se encuentran la roca, el plástico y la madera. Observamos en la imagen diferentes formas de las cuales se puede hacer el medio del filtro. La forma en el parámetro A encontramos la forma más común, que es la roca. En el B el plástico pero flujo vertical en opción 1 y en el C opción 2. El D plástico en flujo cruzado, el E hecho con madera de secoya horizontal y el F sin ningún orden especificado. Se encuentran que la profundidad para el filtro percolador se encuentra en un rango aproximado de 1 a 12 metros.
rellenos de materiales como rocas, clínkers o materiales sintéticos, donde el agua residual afluente percola por medio del relleno adhiriéndose a esta película biológica. En la imagen se observa cómo, representado por líneas azules, el afluente viaja a través del medio de soporte, en el cual permitiendo que los microorganismos actúen haciendo su parte para depurar el agua residual. En las siguientes imágenes se muestra un ejemplo de los rellenos que se usan. En la de la izquierda se encuentra un relleno tradicional compuesto por rocas y en el de la derecha se encuentra un relleno en forma de plástico, el cual, según la teoría, es mucho más viable, ya que por una mayor área se obtiene un menor volumen. En la siguiente tabla se observan las diferentes propiedades físicas de medios para filtros percoladores. Se observa el medio que el cual nos estamos refiriendo, el tamaño nominal, las unidades por centímetro cúbico, la densidad, el área superficial específica y el porcentaje de vacíos que existen entre ellos. Se observan otras características de las propiedades físicas de medios para filtros percoladores. Se encuentra en esta tabla, aportada por el libro de Metcalfe, el tamaño nominal, la densidad, el área superficial específica, el porcentaje de vacíos y la aplicación, según remoción de BO, nitrificación o combinado los dos procesos. Las variaciones respecto al proceso se obtienen tres sistemas en los cuales se puede usar el filtro percolador. Primero, un sistema de filtro único, en el cual el agua residual pasa por un filtro y posteriormente por un tanque de sedimentación. Un segundo, donde hay doble filtración alternativa, en que el agua residual se divide entre dos filtros, seguido de ello después de un tanque de sedimentación y después a su descarga. Y tercero, en una filtración en dos etapas, en la que primero pasa por un filtro 1, después un tanque de sedimentación, seguido después de un filtro 2 y un tanque sedimentador secundario. Se observan también sistemas de reciclado para algunos modelos de filtros percoladores, dependiendo si es de filtro único o si tiene filtración en dos etapas. El libro de Metcalfe también aporta diferentes variaciones respecto al proceso. Se encuentran según si son de dos etapas o si son de una etapa. En la parte de arriba se encuentran en la figura de una etapa, en las cuales podemos observar un decantador primario, un filtro percolador y un decantador secundario, en las que se encuentran en cada una de ellas variaciones respecto a la recirculación del fango y al caudal recirculado para cada uno de ellos. También respecto a las dos etapas se encuentran variaciones en las que se observa como un decantador secundario, un filtro percolador, posteriormente un decantador secundario, un filtro percolador secundario, para terminar en un decantador final. Se observa cómo también tiene diferentes variaciones respecto a la recirculación del fango y al caudal de recirculación. Las variaciones químicas se observa principalmente la nitrificación, donde tanto la remoción de la BO como la nitrificación pueden realizarse en rocas o embalajes de plástico que funcionan con bajas cargas orgánicas, variando así los diferentes medios de soporte. Las bacterias heterotróficas, con mayores coeficientes de rendimiento y tasas de crecimiento más rápidas, son más competitivas que las bacterias nitrificantes para el espacio en que el empaque de película fija se encuentra en cada uno de los medios de soporte variados para el filtro percolador. La nitrificación significativa se produce solo después de que la concentración de DO sea apreciablemente baja, la cual se observa cuando la nitrificación también puede llevarse a cabo en depuradores separados después del tratamiento secundario. Se observa cómo principalmente tiene referencia la cantidad del material del medio filtrante para cada uno de los filtros percoladores, a las cuales se observa las variaciones. Les voy a nombrar las ventajas y desventajas del filtro percolador. Entonces, bueno, vamos a empezar con las ventajas. Una de las ventajas es que tiene baja demanda de energía eléctrica, tiene también baja producción de los lodos, tiene una operación muy sencilla, costos de inversiones bajos, costos de mantenimiento bajos, los lodos son fácilmente deshidratados. Existe un riesgo menor de quedar obstruidos por las aguas residuales que arrastran cantidades importantes de sólidos en suspensión. Las desventajas no son muchas. Son, primero, no garantizar el 100% de remoción en el efluente de DBO, baja remoción de nitrógeno y fósforo, potencial de riesgo de creación de malos olores y mosquitos.
Ahora les voy a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas, pero con respecto a los rellenos. Las ventajas, una es que permite profundidades de relleno de hasta 12 metros. Segundo, se llega a cargas hidráulicas elevadas. Tercero, tiene superficies específicas de hasta 220 metros cuadrados sobre metro cúbico de volumen total. Cuarto, debido a su bajo peso, requiere estructura de soporte más económica. Solamente tiene una desventaja, que sus precios son mucho más elevados. Procedimiento de diseño. Bueno, acá les vamos a mostrar un ejemplo, que es el ejemplo 9.4 del libro de Metcalf. Diseño del filtro percolador con un empaquetado de plástico dadas las siguientes tasas de flujo de diseño y características de aguas residuales de efluentes primarios. Determine los siguientes parámetros de diseño para un diseño de filtro de percolado suponiendo dos torres a 6.1 metros de profundidad, embalaje de plástico de flujo cruzado con una superficie específica de 90 metros cuadrados sobre metro cúbico, coeficiente de empaquetamiento N de 0,5 y un sistema distribuidor de 2 brazos. La tasa de humectación mínima requerida de 0,5 litros sobre metro cuadrado por segundo, asumir una profundidad de clarificador secundario de 4,2. Como pueden ver en la imagen hay una tabla, las cuales nos dice diferentes tipos de condiciones, como es el caudal, el DBO, los sólidos suspendidos totales y la temperatura mínima, los cuales nos van a servir para desarrollar el siguiente ejercicio. Las siguientes tablas son propuestas por el libro de Metcalf para la solución del problema. En la tabla 9.6 se observa cómo se encuentra la constante K para según el tipo de agua residual, según si es doméstica, farmacéutica, de refinería, entre otras. En la tabla 9.6 se observa las cargas de DBO según la función del filtro percolador. Y en la figura 9.7 se observa cómo el caudal de salida según el filtro percolador propuesto para el caudal pico y el caudal medio según si se conlleva posteriormente a un clarificador. Lo primero que tenemos que hacer para desarrollar el ejercicio anterior es hallar el diámetro de filtro de la torre en metros. Entonces, primero que todo tenemos que determinar las condiciones del diseño usando la siguiente ecuación. Constante de remoción 2 es igual a constante de remoción 1 por profundidad 1 sobre profundidad 2 a la 0.5 por el DBO del afluente sobre el DBO del efluente a la 0.5. Después de esto vamos a hallar la constante de remoción 2 reemplazando la fórmula anterior. Entonces vamos a utilizar una profundidad del filtro de goteo que es de 0,1 metros. Ese no lo da el ejercicio. Entonces empezamos. Constante de remoción 2 es igual a 0,210, que es la constante que mi compañero les nombró anteriormente, por la profundidad de la torre, que es de 6,1 a la 0.5, por la DBO, que es de 150 gramos sobre metro cúbico, sobre la DBO del efluente, que es de 125 gramos sobre metro cúbico, a la 0.5, dándonos un resultado de 0,230 litros sobre segundos. Después de tener la constante de remoción 2, procedemos a hacer la corrección de ello. Con la fórmula K sub T es igual a K sub 20 por 1.035, que es una constante, elevado a la T menos 20. Como nuestra temperatura es de 14 grados, entonces procedemos a reemplazar la fórmula, la cual es K a la sub 14 es igual a 0,230, que es la constante, a 20 grados Celsius, por 1.035 elevado a la 14, que es nuestra temperatura, menos 20, dándonos un resultado de 0,187. El segundo paso sería calcular la tasa de aplicación hidráulica. Para ello tenemos la fórmula en que igual la carga hidráulica superficial es igual a la constante de remoción por la profundidad sobre el logaritmo natural de la DBO en el afluente sobre el DBO en el afluente esperado, elevado a la 1 sobre n. Reemplazando esta fórmula se obtiene que el 0.1876 igual es la constante
corregida calculada anteriormente por la profundidad, que es 6.1, dividido entre el logaritmo natural de 125, que es el dBO en el afluente, dividido entre el 20, que es el dBO en el efluente esperado, elevado a la 1 sobre 0.5, dando una carga hidráulica superficial de 0.3875 litros sobre metro cuadrado por segundo. Para determinar el área se obtiene a través de la fórmula de carga hidráulica superficial natural, el cual es que nos dice que es igual, el área es igual al caudal sobre la carga hidráulica, teniendo que el caudal dado por la tabla es de 15.140, pasando eso a litros nos da 175.2 litros sobre segundo, dividido entre la carga hidráulica superficial calculada anteriormente, teniendo un área de filtro de 452.2 metros cuadrados. El volumen total se multiplicaría esa área calculada por la profundidad, dándonos un volumen de 2.758 metros cúbicos. El diámetro de la torre se calcularía de respecto al diámetro de un círculo, el cual nos dice que es la raíz cuadrada del área por 4 dividido en pi. El área propuesto en esta fórmula es del 226.1, ya que tenemos dos torres, el área total se divide entre dos, teniendo un diámetro así de 17 metros para cada uno de los dos filtros. En tercer paso se halla la recirculación de la tasa requerida. Para ello nos dieron un dato de tasa mínima requerida de 0.5 litros sobre metro cuadrado por segundo. Ese sería el valor total de la carga hidráulica superficial más el QR. Despejamos de ello el QR, que es la tasa de recirculación, obteniendo así un valor de 0.5 litros menos 0.3875 con una tasa de recirculación de 0.1125. La relación de la recirculación la obtenemos a través del QR calculado anteriormente sobre la carga hidráulica superficial. Reemplazando esta fórmula se obtiene que la QR, la tasa requerida de recirculación, es de 0.1125 sobre la carga hidráulica calculada de 0.3875, dándonos una relación de recirculación de 0.2903. Bueno, en este paso vamos a hallar la tasa de bombeo total, la cual se halla por medio de la tasa mínima requerida por el área. Entonces procedemos a reemplazar la ecuación, que es igual a 0.5 litros sobre metro cuadrado por segundo por 452,2 metros cuadrados, dándonos un resultado de 226,1 litros sobre segundo. Pasamos ese litro sobre segundos a metros cúbicos sobre hora, dándonos un resultado de 814 metros cúbicos sobre hora. Como quinto paso se calculan las tasas de flujo de lavado y la tasa de dosis normal, por las cuales necesitaremos los datos dados en la tabla 9.3 mencionado anteriormente. Primero, para ello se debe calcular la carga de dBO, la cual se calcula a través de la fórmula del caudal multiplicado por la dBO en el efluente sobre el volumen, teniendo así que 15.140, que es nuestro caudal de 15.140 por 125 miligramos litro, pasamos eso a kilogramos sobre metro cúbico sobre un volumen de 2.758 calculado anteriormente, se obtiene una carga de dBO de 0.69 kilogramos sobre metro cúbico por día. Después de ello se determinan las tasas de dosificación según mencionado anteriormente con el cuadro 9.3 la ayuda, teniendo una dosis de lavado de 300 y una dosis de funcionamiento de 50. Después de ello, como paso sexto, se determina la velocidad del distribuidor según para el lavado y según para el funcionamiento normal. Para ello nos valdremos de la ecuación de n igual a 1 más r, que es la constante, por q por pasado eso a minutos sobre un área por la profundidad por r, dándonos así un 0.0498 revoluciones sobre minuto para una velocidad de lavado. Nos valdremos de ello también con el cálculo del caudal determinado anteriormente. Para un funcionamiento normal se observa como
Se observa cómo tienen las mismas ecuaciones, pero se obtiene un 0.30 revoluciones por minuto. Debido a los diferentes requisitos de velocidad para el funcionamiento normal y el lavado, se debe usar un accionamiento del distribuidor con capacidad de velocidad variable para determinar el diámetro del clarificador en el siguiente punto. Como último punto tendremos que calcular el diámetro del clarificador. Para ello nos dan una profundidad de 4.2 metros, un caudal pico de 1.1 metros sobre hora, un caudal medio de 2.4 con una relación entre estos dos de 1.5. Estos datos los sacamos de la figura 9.7 mencionada anteriormente. Se obtiene un flujo de caudal de 15.140 metros cúbicos al día. Pasaremos eso a horas dándonos un caudal de 630.8. Según el área del clarificador, para el caudal pico tendremos un área de 573.5 metros cuadrados. Como obtendremos dos clarificadores, esa área la tendremos que dividir por 2, obteniendo así un área para cada uno de 286.7 metros cuadrados. Como los clarificadores son de forma circular, según la fórmula del círculo, para el diámetro calcularíamos que el diámetro es igual a la raíz del área por 4 sobre pi, dándonos un diámetro para cada uno de 19 metros. Para Colombia, la información de filtros percoladores la encontramos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000, el cual nos provee diferentes características para los filtros percoladores en Colombia. En la siguiente imagen podemos observar la comparación de propiedades físicas de medios de filtros percoladores, según los diferentes materiales usados, como empaquetado, roca, desordenado o madera, en los cuales podemos encontrar características como tamaño nominal, densidad, área superficial y la relación entre los porcentajes de vacíos entre cada uno. Los filtros percoladores en aplicación en Colombia se pueden clasificar según la carga. Los valores de tasa de carga hidráulicos se deben usar para cada tipo de filtro. Obtenemos según las características de diseño para los diferentes tipos de filtros percoladores, como si son de tasa baja, tasa intermedia, alta, superalta, rugosa o de 2 etapas. Tenemos características como el medio filtrante, qué tipo de material es mejor usar, la carga hidráulica, la carga orgánica, profundidad, tasa de recirculación, eficiencia de remoción en el efluente y el desprendimiento de cada una de las características mencionadas. Se deben tener también diferentes características de operación y mantenimiento que contemplan los siguientes aspectos: operación bajo condiciones de caudal mínimo y caudal máximo, control de la variación de cargas con el fin de prevenir el desprendimiento biológico, control de recirculación, control de la toxicidad del agua residual influente, control de los nutrientes en el agua residual influente como nitrógeno y fósforo, control de la temperatura, control de la tasa de distribución de medio filtrante, control de olores, adecuado plan de mantenimiento preventivo. Uno de los principales lugares al cual se realizó la aplicación del filtro percolador fue en el Valle. Este filtro es de alta tasa. Los criterios de selección tenidos en cuenta por la empresa encargada fue Centro Aguas S.A. ESP, cumplimiento de la legislación ambiental vigente, manteniendo un mínimo costo de inversión en equipos y construcción, un mínimo costo de operación y mantenimiento, manejo de sus subproductos, poca generación de olores, seguridad laboral, facilidad de mantenimiento y bajos impactos ambientales bajo consumos. Se observa en la siguiente imagen cómo fue constituido el filtro percolador en el valle. Esta distribución se observa en la imagen de arriba, la distribución fija en forma de espina de pescado constituida por tubería perforada. Se observa el caudal de diseño, el cual se distribuye a través de todo el filtro percolador. En la siguiente imagen se observan los diferentes biomasa constituida por el filtro percolador utilizado en el valle. Se observa el medio al cual se está poniendo el agua residual que llega a este filtro percolador. Muchas gracias por su atención prestada.